Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo han estado? Bienvenidas a las personas que se están conectando a este live. Vamos a dar unos minuticos para que se conecten más personas. Luz Estela Barroso, buenas tardes. Bienvenida. Muy bien, tenemos 6 personas conectadas. Vamos comenzando. Francis, buenas tardes. Julieta, buenas tardes. Ya van llegando, ya van llegando. Qué chévere. Qué bueno poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Estoy con mucha expectativa, con ganas de compartir cosas interesantes y dejarles algunas herramientas de manejo emocional. Si quieren vamos compartiendo como qué expectativas tienen ustedes para este live, qué les gustaría saber, aprender, a ver si lo que tenemos planeado concuerda con sus expectativas o lo podemos hacer concordar. Bueno, para hoy tenemos un live donde vamos a hablar de las emociones y vamos a estar hablando de manejo de emociones, no de control de las emociones, sino de manejo de las emociones. Y esa es una de las grandes diferencias eh, en las que quiero profundizar el día de hoy. Vamos a estar hablando de un poquito de cómo es la biología de las emociones, cómo es que se producen en el cuerpo,
¿Y qué podemos hacer al respecto para que no seamos objeto de nuestras emociones, sino que nos podamos guiar, nos podamos manejar por cuenta propia y usar las emociones a nuestro favor? ¿Cómo les parece eso? ¿Cómo manejar el rechazo? Pregunta Luz Estela. Muy bien, muy bien. Ahora ya podemos ir calentando un poco más y quisiera irles preguntando eh, como qué emociones han estado sintiendo por estos días durante la cuarentena, ahora que ya la cuarentena parece estarse acercando a un final y es posible para algunos volver al trabajo, volver a retomar actividades. ¿Qué emociones están por ahí aflorando? Si es que tenemos emociones de incertidumbre, expectativa, ansiedad, temor, frustración, o por el contrario tenemos alegría, esperanza. ¿Qué hay en ustedes? ¿Qué hay en su sentir, en sus corazones? Diana Milena, bienvenida. Vayan apuntando ahí qué hay en ustedes, en sus corazones, qué está pasando en sus vidas, cómo se han estado sintiendo. Incertidumbre y esperanza, depresión, dificultades económicas y se produce una gran tristeza e impotencia. Sí, es verdad, no son tiempos fáciles para muchos de nosotros. Muy bien, un saludo a la gente de Cocinacciones, bienvenidos, gracias por estar aquí. María de Jesús, buenas noches María de Jesús, bienvenida. Andrea, bienvenida. Luz Estela Barroso nos dice, unos días está uno optimista y otros días está uno con el pesimismo a flor de piel, montaña rusa, vamos subiendo y bajando, mucha incertidumbre, ansiedad. Muy bien, muy bien, vamos conectando. ¿Qué más? ¿Qué más emociones les han estado aflorando por estos días? ¿Qué emociones les ha producido estar en casa? Estar en casa con la familia todo el día, estar de pronto afrontando nuevos roles, estar afrontando la, la dificultad de compatibilizar nuevos roles o los mismos roles de una manera diferente, de una manera nueva. Tristeza. Bien, ¿qué más? En este momento a mí me, ¿cómo lo puedo decir? En este momento estoy contactando mucho con la emoción de la ansiedad. Siempre antes de salir a una charla, a una conferencia, me voy sintiendo ansioso, un poco de desesperanza. Bueno, muy bien. Tenemos más o menos 16 personas conectadas.
2 minuticos más y arrancamos ya con nuestra charla. Y para ustedes, ¿qué son las emociones? Vayan escribiendo allí en su chat, su celular, donde estén en el computador. ¿Qué entienden ustedes? ¿Qué son las emociones? Su propia definición, por favor. ¿Cómo las viven? Bueno, muy bien. Energías, dice Sebastián Moreno. Saludos, Sebastián. Energías, sí, tiene que ver con eso. El origen de la palabra emoción es una palabra griega que significa energía en movimiento, emoción, energía en movimiento. Y eso es básicamente lo que se está moviendo en nuestro cuerpo. Y de dónde viene esa energía? ¿De dónde piensan ustedes que viene esa energía? Un sentimiento que se produce en un momento o acción. Un sentimiento que produce un momento o acción. Sí, Marcela, gracias. Muy bien. Lo que expresamos de acuerdo con los momentos. Muy bien. Para Julieta estar en casa es genial. Ha sido un excelente el desempeño en la cocina. Nunca lo hacía por tiempo y eso me gustó. Muy bien. O sea, también hemos tenido. Son sentimientos, nos dice Teresa. Muy bien. Bueno, quiero hacer una primera distinción entre emociones y sentimientos. Realmente no son lo mismo, técnicamente no son lo mismo. Eh, la emoción es algo como espontáneo, es algo que va y vuelve, como un pico, algo que sube y baja, que se experimenta por un instante de tiempo, temporal. Y puede ser muy intenso, pero es temporal. Y el sentimiento tiene una duración más extendida, es como más alargado. Por ejemplo, el amor que sentimos por nuestros hijos, por nuestros padres, nuestra pareja, es un sentimiento. La admiración que podemos sentir hacia cierto líder, cierto escritor o cierto artista es otro tipo de sentimiento. Hay personas en las que la tristeza, cuando ya perdura por un tiempo bastante notorio, ya es un sentimiento. En cambio hay cosas que suceden instantáneamente, momentáneamente, como por ejemplo la ira, la frustración, la ansiedad. eh, están con nosotros, nos acompañan por un instante de tiempo y luego parece que desaparecen. Esas son las emociones. Usualmente son intensas, temporales y con picos, para que hagamos una primera distinción allí. Ahora, si buscáramos una definición en un diccionario sobre emociones, nos dirían que es un estado afectivo. Primero que todo es un estado afectivo. Segundo, una reacción al entorno. Como decía alguien hace un momento, lo que expresamos de acuerdo con los momentos. Es una reacción al entorno, a algo que está pasando alrededor de mí. También nos traen cambios orgánicos, traen cambios fisiológicos, traen cambios químicos en nuestro cuerpo. También se dice que son de origen innato, pero que están influidas por el contexto. Es decir, vienen de adentro. No hay algo que pueda generarme una emoción. Y es un primer concepto que me gustaría que se llevaran el día de hoy. Eh, Mucha gente dice, esa película me hizo sentir miedo. O en las palabras del jefe me hicieron sentir frustración. No es
algo externo que te induzca una emoción, ¿sí? La emoción es algo que fabricamos. Y me parece, y esto es importante porque si no lo entendemos así, no las vamos a poder manejar. Primer punto clave es, nosotros somos los que fabricamos nuestras emociones. Las fabricamos de acuerdo a un proceso que vamos a ver ahora en unos momentos, pero somos nosotros los fabricantes de la emoción. ¿Cómo puedo decir yo que somos nosotros los fabricantes de la emoción? Muy sencillo, imagínate que estás en una sala de juntas con tu equipo de trabajo y con tu jefe. Y de pronto algo pasa, algo falla, un proceso se desboca, un resultado no esperado y tu jefe se sale de casillas y vacía a todo el equipo, lo regaña a todos. Las reacciones de los miembros del equipo no son todas iguales. Si te das cuenta, después de las reuniones, algunos van a decir no, que era injusto, que cómo era posible, y se sienten indignados. Otros se van a sentir abrumados. Pero si hicimos lo que tenía que hacer, fuimos hasta donde teníamos que ir y no fue suficiente. Otros se van a sentir frustrados y otros seguramente van a sentir que el jefe de alguna manera tiene la razón. Entonces son diferentes ángulos en los que el mismo evento impacta en las personas. ¿De qué depende eso? De los filtros internos que haya en cada uno de nosotros. Esos filtros también los vamos a estar viendo más adelante, pero les voy a adelantar algo. Esos filtros tienen que ver con la forma como fuimos criados, tienen que ver con el contenido que hay en nuestros cerebros, porque a pesar de que todos los cerebros funcionan igual, son diferentes y únicos en su contenido. No hay dos cerebros con el mismo contenido. Entonces, eso hace que las reacciones de nuestros cerebros a lo que pasa en el entorno sean diferentes. Incluso dos hermanos gemelos criados en la misma casa o las mismas condiciones tienen reacciones diferentes al mismo evento. ¿Por qué? Porque cada cerebro es único en su contenido. Muy bien. Ahora, les quiero preguntar algo más. ¿Ustedes consideran que los seres humanos somos seres emocionales o somos seres racionales? ¿Qué opinan? Escriban allí, por favor. ¿Qué opinan? ¿Somos seres racionales o somos seres emocionales? Teresa dice racionales y emocionales. Marcela, emocionales. Muy bien. David, racionales, productores de emociones. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué opinan? Las dos. Emocionales, dice Andrea. De los dos. ¿Y en qué proporción? ¿En qué proporción consideran que somos racionales versus emocionales? ¿Quién cree que somos mayoritariamente racionales? Luz Dari dice emocionales, predominantemente emocionales. Susu Bakery dice 70% emocionales. Lorena, gracias. Muy bien. Muy bien. Pues el porcentaje no está medido, científicamente no está medido el porcentaje. Dice Teresa, los hombres en general son más racionales y las mujeres más emocionales. Sí, generalizando puede suceder. Les decía que el porcentaje no está medido, pero lo quería ver como una medida de su percepción de cómo consideran ustedes la emocionalidad o la racionalidad. Digamos que teóricamente se nos ha dicho que somos seres racionales. No es que no lo seamos, sino que el contexto es que pues somos como la única especie hasta ahora en el planeta que tiene un lenguaje coherente y que puede hilar y conectar pensamiento,
creación, conciencia a través de un lenguaje para podernos relacionar con otras personas, como estamos haciendo en este momento. Eso nos hace racionales la capacidad de crear, que fue dada pues por el lado del pulgar, la aparición del pulgar a un lado, eh, ya no recuerdo bien cómo se llama esa posición, pero los otros primates lo tienen hacia adelante, nosotros lo tenemos a la izquierda, y eso nos permite usar herramientas y se dice que esa es la evolución del hombre que permitió el desarrollo tecnológico. Entonces, sí, tenemos una capacidad de racionalización, pero también tenemos una emocionalidad, una emocionalidad. Los seres humanos existimos en tres dimensiones, que son básicamente corporalidad, emocionalidad y lenguaje, ¿sí? No hay un ser humano que exista sin uno solo. Los tres existen simultáneamente, aun si el lenguaje no es verbal, ¿sí? Puede que no haya un lenguaje verbal, pero hay un lenguaje corporal, hay un lenguaje escrito, por ejemplo. Las personas que no tienen la capacidad de hablar o que han tenido alguna lesión se pueden comunicar con gráficos, con escritos, con gestos, lo cual sigue siendo un lenguaje. Entonces, existimos en esos tres dominios: corporalidad, emocionalidad y lenguaje. Pero si se dan cuenta, esos tres dominios están conectados siempre. O sea, si ustedes han notado, y yo creo que a todos nos ha pasado, cuando éramos niños, había cierto tono en que nos llamaba la mamá que nos hacía sentir y pensar que había pasado algo. Yo recuerdo cuando era niño, mi mamá usaba los dos nombres. Normalmente me decía mi hijito, no sé qué, pero cuando decía Álvaro Hernán, venga un momento, yo ya sé que había un regaño. Había pasado algo, me iban a llamar la atención por algo. Entonces, en ese tono, el lenguaje son mis dos nombres, pero el tono que usa, hay una emocionalidad que está ahí metida, ¿sí? Y esa emocionalidad la podemos ver en los discursos, por ejemplo. Si usted mira los discursos de los políticos, los discursos políticos tienen una emocionalidad, a veces suben el tono, a veces lo bajan, a veces aceleran el ritmo, a veces lo bajan, para conectar con emociones en las personas, ¿sí? La música también. Eh, los actores son expertos manejando ese tema. Entonces yo pienso, y es mi propuesta para esta charla, que somos seres emocionales con una capacidad racional. Es decir, nosotros podemos sentir, primero sentimos y después podemos racionalizar lo que sentimos para poderlo comunicar. Vamos a ver cómo es que sucede eso. Entonces, los seres humanos nacemos, algunos expertos hablan de 5 y otros hablan de 6 emociones básicas, ¿sí? Esas emociones básicas son el miedo, la sorpresa, la aversión, la ira, la alegría y la tristeza. Otros hablan de alegría, odio, amor, tristeza y miedo. Pero básicamente podemos decir que son formas de categorizar lo mismo de distintas maneras. Entonces, esas emociones, el miedo, por ejemplo, nos permite huir de un peligro, evitar un peligro, proteger nuestra vida, nuestra salud, nuestro bienestar. La aversión nos permite alejarnos de algo que puede no gustarnos. O sea, la aversión está relacionada con el rechazo, con el asco, con el desagrado. Son otro tipo de emociones que van dentro de esa categoría. La alegría nos permite conectar con la capacidad de reproducir, no la reproducción biológica, sino la capacidad de reproducir eventos que nos proporcionan satisfacción, gozo y placer. Está la sorpresa también, que nos permite reorientarnos, o sea, como rápidamente decir dónde estoy y para dónde quiero ir. Está la ira, que también incluye cosas como la frustración, como la rabia, como la furia. Y está también la tristeza, que nos permite la introspección, la reevaluación, la autoobservación y el renacer a algo nuevo, ¿sí? Emociones hay muchas clasificaciones. Hay un neurólogo muy famoso que es Edgar Punset,
que hizo un trabajo junto con otros autores y sacó un libro que se llama El universo de las emociones, y hay un mapa donde están mapeadas más de 500 emociones distintas, agrupadas por familias. Es un trabajo muy interesante. No nos vamos a detener a nombrarlas todas, pero vámonos con esas básicas, ¿sí? ¿Y cuál es la función de las emociones? ¿Para qué creen ustedes que tenemos emociones? ¿Por qué la naturaleza, la evolución, la biología nos da emociones? ¿Para qué sirven? ¿Para qué servirán las emociones? Miren en su historia personal para qué les han servido. Como una forma de conocernos. Bueno, muy bien. ¿Qué más? ¿Para qué más les han servido las emociones? ¿Para qué les ha servido la alegría? ¿Para qué les ha servido la tristeza? ¿Para qué les ha servido el odio, la ira, el amor, el miedo? ¿Para qué sirve todo eso? Para comunicarnos, dice Nini Johanna. Muy bien. Para interactuar con otros. Para transmitirnos algún mensaje que no estamos viendo. Muy bien. Para expresarnos. Sí. Para transmitir nuestra vibra, dice Diana Sánchez. Saludos, Diana. Eh, sí, también. Pero hay algo más. O sea, todo eso lo podríamos hacer sin emociones. O sea, podríamos expresarnos sin emociones. Podríamos transmitir algún mensaje. Podríamos incluso recibir un mensaje no visto si no tenemos emociones. Hay una función más básica, más primordial. David, para tomar decisiones, las emociones son el resultado de nuestra energía. Para expresarnos, dice Madeleine. Bueno, pues las emociones tienen una función adaptativa, una función evolutiva. Resulta que debido a un proceso de la mente, y los humanos tenemos mente, y la mente tiene unos niveles, una mente consciente y una mente subconsciente y una mente inconsciente. Pues la mente consciente es aquello de lo que yo estoy al tanto. O sea, estoy al tanto de la temperatura del lugar en el que estoy, de la iluminación, de la hora del día, de lo que me dijo mi jefe, de lo que se necesita comprar para la semana entrante y cosas de esas. Hay otra emoción, hay otro nivel que es la mente subconsciente, y estoy seguro que muchos de ustedes habrán visto el dibujito del iceberg. El iceberg, la montaña de hielo, con una parte que sobresale del mar y una parte que está por debajo del mar, que usualmente es mucho más grande. Entonces, resulta que la mente consciente tiene una velocidad específica de procesamiento que, dependiendo de los autores, al principio de los primeros libros que yo leí hablaban de 10 bytes por segundo, y ahora se está hablando de 40 bytes por segundo. ¿Eso les parece lento o rápido si lo comparamos con un computador? ¿Qué dirían? 40 bytes por segundo para racionalizar algo, un pensamiento consciente. Bueno, pues 40 bytes por segundo, quiero contarles que no es mucho si lo comparamos con la velocidad de procesamiento de la mente subconsciente. ¿Saben cuál es la velocidad de procesamiento de la mente subconsciente? Es 40 megabytes por segundo. Es decir, 1.000.000 de veces más rápido. O sea que mientras tú dices, está haciendo frío, me voy a poner los zapatos, tu mente subconsciente ya fue y volvió con los zapatos hace mucho rato, hace 17 segundos, algo así. Entonces,
ocurre que hay un proceso de pensamiento automático, inconsciente, que detona las emociones en el cuerpo, ¿sí? Y como dice Lorena de Susu Bakery, dice, sí, la función es sobrevivencia. O sea, las emociones están presentes como un mecanismo adaptativo de movilización rápida, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, cuando sentimos miedo, cuando tenemos ansiedad, cuando sentimos angustia, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos movemos, ¿sí? Nos movemos a buscar una solución, ¿sí? Si yo acerco la mano a la estufa y la estufa está caliente, instintivamente la voy a quitar, ¿sí? Un animalito, un perrito, cuando siente que viene otro más grande, le ladra hasta cierta distancia, pero después se empieza a alejar. Los animales también sienten emociones, no tienen mente, mente racional, mente lógica, pero sí tienen emociones, tienen el instinto, que el instinto les produce la misma bioquímica que a nosotros, porque eh, digamos que las emociones no son las que produce, el pensamiento no es el que produce, el pensamiento consciente no produce la bioquímica, pero sí nuestro instinto. Y nuestro pensamiento consciente nos ayuda a acelerar el instinto de alguna manera y a exacerbar las emociones. Entonces, decimos que la función de las emociones es una movilización automática, instintiva. Si no tuviéramos emociones, sería muy difícil la supervivencia. Es decir, estás en tu casa, hay un corto, empieza a aparecer humo, fuego, se queman las cortinas, se queman los asientos, y si no tuviéramos emociones, ¿qué haríamos? Estaríamos ahí sentados y empezaríamos a racionalizar la situación. Es decir, A se quemó, A, B, hay humo, hay fuego. Debe ser que se activó un corto. Yo creo que va a ser mejor salir. ¿Qué opinan? ¿Salimos por la puerta o salimos por la ventana? Mientras haces todo ese proceso lógico, pues ya te cogió el incendio. Entonces, lo que pasa como acelerador de la acción es que cuando ves el fuego, inmediatamente se activa todo un sistema del sistema nervioso central, activa el endocrino, bueno, ya lo miraremos, y te moviliza, te pone en acción. O sea, inmediatamente te paras, buscas un extinguidor o sales corriendo o pides ayuda, inmediatamente. Entonces, la función de las emociones es movilizarnos rápidamente y de manera automática. ¿Cuál es la situación? Que esta movilización no debe ser eh, como el piloto que rija nuestras vidas. Para eso sí tenemos la mente consciente, o sea, debemos hacer la conciencia de que, como les dije ahora, nosotros somos los que producimos la emoción en nuestro cuerpo, pero y que la emoción, como alguien puso ahorita, es energía para moverse, pero no debe ser el rector de nuestras dinámicas en la vida. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo es que se produce la emoción en el cuerpo? Resulta que el cerebro es una fábrica, muchos conocen que es como una red eléctrica, pero también es una fábrica de química. O sea, el cerebro produce una química, unas sustancias que se llaman neurotransmisores, ¿sí? Solamente producen en el cerebro o donde hay neuronas en el cuerpo. Esos neurotransmisores normalmente, dice Nini Johanna, las emociones son inconscientes. Normalmente sí, Nini Johanna, son inconscientes, pero tú también puedes generar emociones conscientemente y puedes entrenar tu cerebro para generar emociones conscientemente, y esa es la parte con la que espero cerrar la charla y dejarles ese recurso al final. Entonces les decía, hay tres tipos de neurotransmisores. Hay neurotransmisores que son excitadores, hay neurotransmisores inhibidores y hay neurotransmisores moduladores. O sea, hay neurotransmisores que suben la energía, hay neurotransmisores que la paran y hay neurotransmisores que la estabilizan. ¿Vale? Neurotransmisores hay muchos y hay siempre como una discusión en los círculos de la medicina y de la biología, que qué es neurotransmisión o qué son hormonas. No vamos a entrar ahí, vamos a dejarnos simplemente que hay muchos y les voy a hablar de algunos
como para darles algún ejemplo. Entonces, por ejemplo, la emoción de la alegría se produce por un transmisor, un neurotransmisor que se llama la serotonina, ¿sí? La serotonina induce el sentimiento de alegría, pero también es el sentimiento de conectar con otros, nos da la sociabilidad, ¿sí? Si se dan cuenta, las personas más alegres son las que, por ejemplo, ustedes van a una fiesta, un paseo, el más alegre es el que siempre está queriendo contactar con todos, ¿vale? Ahora, hay otras emociones que, como por ejemplo la ira, la rabia y la frustración, se deben a que la serotonina ha sido modelada a la baja. Es decir, hay supresión o disminución de la serotonina en el sistema. Entonces, pues eso es el polo opuesto. Cuando tengo mucha serotonina me siento alegre, pero si baja puedo sentir ira, rabia, frustración. Incluso también se puede regular hasta el deseo sexual. Cuando está bajito la serotonina, ahora ya no voy a querer tener relaciones. La depresión que ahora es tan común. Sí, María Jesús, la depresión es un estado, ya es más bien un estado crónico, es un estado crónico que arrancó probablemente por emociones de tristeza sostenidas en el tiempo. Y más adelante vamos a conectar un poquito más con eso. El amor es una combinación de oxitocina y dopamina que generan normalmente estados de placer, de generosidad, de confianza en las personas, ¿sí? La tristeza es una sobreproducción de noradrenalina, que es lo que tú preguntabas, ¿sí? Ya esos cerebros que están en depresión, pues probablemente tienen unas altas dosis de noradrenalina en su química, están muy acostumbrados a producir eso y ya se volvió común. Y está el miedo, que es básicamente una combinación, es un cóctel de neurotransmisores. Entre ellos está una alta dosis de noradrenalina, una baja dosis de dopamina, que es el amor, y una baja dosis de serotonina, entonces, que es la alegría. Entonces, si se dan cuenta, es alta tristeza, bajo amor y baja alegría. Ese es el miedo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay un evento en la vida, llámese pandemia, llámese guerra, llámese accidente de tránsito, llámese declaración tributaria, qué sé yo. Cuando hay un evento en la vida, lo primero que pasa es que hacemos, y todo esto es inconscientemente, a 40 millones de bits por segundo. O sea, tú no te das cuenta de que estás haciendo eso, simplemente cuando pasó ya lo que sentiste fue el resultado. A 40 millones de bits por segundo. Ojo a este mecanismo. Evento. eh, Tienes que pagar, no sé, 2 millones de pesos en impuestos. Interpretación. Me voy a quebrar. Juicio. eh, haces, Calificas, haces un juicio sobre ti o sobre la situación. Esto es injusto. Emoción. Ira. La ira es la emoción típica ante una injusticia, ¿no? La ira, la rabia. Y luego de eso viene la acción. ¿Y cuál es la acción? Empiezas a alegar, empiezas a gritar, empiezas a quejarte del gobierno, ¿sí? Pero lo que tú ves es que llegó la declaración de impuestos, 2 millones para pagar, el gobierno, ¿verdad? Eso pasa inmediatamente. Todo ese proceso, evento, interpretación, juicio, emoción y acción, pasa en fracciones, en milésimas de segundo, a 40 millones de bits por segundo. Y por eso es que las personas a veces actúan y después dicen, me ganó la emoción, me ganó la emoción, me dejé llevar de la ira, eh, el, se me, he escuchado es, se me metió un espíritu de rabia, algo así. Entonces, ahí es donde viene una distorsión lingüística que a mí me gustaría aclarar y es, no es algo, la emoción no es algo que entre al cuerpo. O sea, no es que la declaración de impuestos me hizo sentir rabia. Es que cuando yo vi la declaración de impuestos y cuando yo interpreté esa realidad y cuando yo la juzgué,
yo fabriqué una emoción que hoy se llama ira. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, muy bien. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Si yo me entreno, o mejor dicho, entreno mi cerebro, y todo esto es un entrenamiento inconsciente, entreno mi cerebro en ese mecanismo de evento, interpretación, juicio, emoción, reacción, eh, el cerebro, cada vez que yo reacciono así, él va conectando neuronas y las va conectando en cierta secuencia y va disparando al mismo tiempo. A la vez que dispara impulsos eléctricos, empieza a disparar neurotransmisores. Llámese serotonina, noradrenalina, cualquier tipo de neurotransmisor. Entonces el cerebro se entrena de manera automática en mandar impulsos eléctricos y en mandar químicos, ¿sí? Entonces es por eso que hay personas que dicen, pero vea, cuidadito con llegar 5 minutos tarde a la reunión porque el jefe se sale de los chiros. Ese jefe ya está entrenado en que si él mira el reloj y hay una silla vacía, va a disparar la ira infinita de los dioses. ¿Sí? Pero él tampoco lo está haciendo conscientemente, ya su cerebro está entrenado por años de acondicionamiento. ¿Les gustaría saber cuánto es ese periodo de acondicionamiento? ¿Saben cuánto es? ¿Qué dicen ustedes? ¿A los cuántos años está ese acondicionamiento fijo, definitivo, marcado y automático en el cuerpo? ¿Qué edad creen ustedes? ¿A los cuántos años de edad? Diana Sánchez Carreño, yo creo que Diana sabe más que yo esta presentación, le pegó como era. A los 35 años, a los 35 años de edad, y esta fuente es del doctor Joe Dispensa, a los 35 años de edad, tu cerebro está tan acondicionado, tan marcado por ese hábito de tener emociones, pensamientos, creencias y patrones de comportamiento que empiezas a ser como una fotocopiadora de ti mismo, de ti mismo. Y empiezas a tener como que todos los días me levanto a la misma hora, tengo la misma rutina, desayuno el mismo café con leche, huevos revueltos y queso, cojo la misma ruta para ir a la oficina, veo el mismo periódico, tengo los mismos hábitos, termino de trabajar a las 5 de la tarde y me regreso a la casa y tengo la misma conversación aburrida con mi pareja, leo algo y me voy a acostar. Y empiezas a rutinizar tu vida, ¿sí? 35 años. A los 35 años eres un piloto automático de ti mismo. Estás operando en piloto automático. No hay ninguna literatura sobre eso, pero yo intuyo que tal vez por eso es que a los 35 años es cuando empiezan las personas normalmente a preguntarse cuál es el propósito de la vida. O sea, yo pienso que ese cerebro está ya tan cansado de ejecutar las mismas rutinas una y otra vez, de que si lo miran así reacciona de cierta manera, de que si lo cierran en la calle reacciona de tal manera, de que si le dicen cierta palabra se enciende, que llega algún momento en que el cerebro se empieza a preguntar si hay algo más en la vida que reaccionar en piloto automático. Eh, y allí tal vez empieza a aparecer lo que es la búsqueda de propósito. Entonces uno se empieza a preguntar para qué está en el mundo, qué hay más allá de trabajar para pagar las cuentas, cuál es mi rol en la vida, qué es lo que yo verdaderamente quiero hacer. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy común que las personas al cabo de 10 años de haberse graduado de su carrera empiecen a trabajar en algo que no tiene nada que ver con la carrera que estudiaron.
que se da más o menos ya llegando a esa edad. Es porque empiezan a darse cuenta que estudiaron, pues lamentablemente cuando uno elige una carrera no está siendo muy consciente de cuáles son sus dones, sus cualidades, sus pasiones y sus gustos, y elige como por lo que cree que es, pero tiene que experimentar la entrada al mundo laboral y algunos años de trabajo, frustraciones y de pronto de logros también es válido, para darse cuenta de qué es lo que de verdad le gusta y qué no le gusta. Y al cabo de esos 10 años, esas personas empiezan a conectar con lo que de verdad les gusta. Entonces es muy común ver banqueros exitosos de Wall Street haciendo castillos en la arena para vivir, mochileando y haciendo castillos en la arena en la playa. Eso está pasando ahora. Entonces, a los 35 años tienes un hábito formado. ¿Cuál hábito? El hábito de ser como eres, de reaccionar como eres, de vivir dependiendo de las emociones que tienes, de creer que el problema está afuera y de vivir operando donde una realidad externa está controlando tu realidad interna y de ser de alguna manera víctima de tus emociones. Pregunta Lorena, ¿es posible que millennials y posteriores, esas preguntas empiecen antes tipo 25 años? Sí, puede ser posible, no es una regla, puede ser posible. Ahora estamos viendo cómo las nuevas generaciones son un poco más maduras, tanto intelectual como emocionalmente, y no temen expresar lo que sienten. O sea, ya no son ese 70-30 que hablamos al principio, sino que están un poquito mejor balanceados y eso les permite de pronto hacerse preguntas sobre el sentido de la vida a una edad más temprana. Dice Nini Johanna, ¿y si yo soy ese jefe que explota cuando se rompen mis paradigmas? Cuando tú los quieras romper, Nini Johanna. Esto es lo más bonito y ahorita vamos a entrar al cómo se pueden empezar a romper esos paradigmas. Yo creo que aquí lo más importante es empezar, si tienen papel y lápiz por ahí a la mano, sería bueno que empezaran a escribir o a anotar de alguna manera cuáles son esos gatillos, esos detonadores de las emociones que a ustedes no les están funcionando. Es decir, ¿qué es lo que me hace sentir frustrado? ¿Cuándo se detona mi ira? ¿Por qué? ¿Cómo es que cuando alguien me cierra en la carretera, inmediatamente yo acelero para cerrarlo más? Ese tipo de cosas. Vayan empezando a ver ese tipo de detonadores. Muy bien. Ahora quiero hablarles de algo que es importante porque esta bioquímica, eh, algunos le han echado un poco la culpa a la genética. Entonces hay gente que dice, no, pero es que los Muñoz somos mal geniados o los Pérez son impacientes, como diciendo que la genética es la culpable de ese razonamiento. Pues les quiero contar que la genética no tiene la culpa. La genética no es lo que se nos ha enseñado y los genes no son algo fijo, algo inmutable. Ya se sabe que los genes se activan o se desactivan eh, dependiendo de lo que esté pasando en el entorno. Esa es una nueva ciencia que se llama epigenética. La epigenética empieza con la investigación del doctor Bruce Lipton, un biólogo de la Universidad de Stanford. Él tiene un libro muy bueno que se llama La biología de la creencia, para quienes quieran profundizar en él. Y él en ese libro narra cómo él descubrió que si se ponen células madre, ¿saben? La célula madre es una célula que viene en blanco, sin programación. Es decir, hay células para la retina, células de la piel, células de cabello, células nerviosas. Cada célula tiene una especialización. Pero la célula madre es una célula neutra que viene en blanco. Esa célula tiene la capacidad de convertirse en cualquier otra de las células del cuerpo. Es como un comodín. Entonces, el descubrimiento y lo que plantea el doctor Lipton es que
él se pregunta, ¿cómo es posible que una célula en blanco termine siendo tejido óseo o tejido muscular? ¿Qué es lo que hace que una célula sea una cosa o la otra? Entonces empiezan a investigar y se dan cuenta de que si ponen células madre en un plato de Petri, en un entorno con un pH ácido, la célula muta y se desarrolla cierto tipo de tejido, qué sé yo, digamos que muscular. Pero si la ponen en un pH alcalino, se puede desarrollar un tejido, digamos que óseo. Entonces, el pH influye en el tipo de tejido. Ahora, hacen otro experimento para ver si es solo el pH y empiezan a variar la temperatura ambiente. Entonces, si le subes mucho la temperatura, genera otro tipo de tejido diferente. Y si bajas la temperatura, se va a generar otro tipo de tejido diferente. Y así sucesivamente. Entonces, la conclusión es que son las condiciones ambientales, es el entorno el que le da la señal a la célula para saber en qué se tiene que convertir. Entonces, con cierta temperatura, con cierta presión, con cierto pH, con cierto potencial eléctrico, yo, célula madre, me tengo que convertir en célula de retina. Pero si esas condiciones cambian, ya no voy a hacer una célula de retina, voy a hacer células de papila gustativa en la lengua. Y va cambiando, dependiendo la variable. Entonces, la conclusión es, el entorno es el que envía señales, la célula se adapta y muta. Ese es el principio de la epigenética. Ahora, ¿cómo muta? Porque se activan o se desactivan genes y esos genes le dan la señal a la célula para que mute. Pero el entorno también es el que manda la señal al gen para que mute la célula. Ya se sabe también que solo el 5% de las enfermedades son de origen genético. El otro 95% de las enfermedades no es genético, es aprendido, es adaptado. ¿Es adaptado de qué? Del entorno. O sea, ¿qué hace que genere que una célula se vuelva cancerosa? Una señal del entorno. ¿Qué hace que una célula se deteriore más rápido? Una señal del entorno. Entonces, es el entorno, el ambiente. Y si recuerdan, voy a conectarlo con la definición de emociones que usamos al principio. Nuestras emociones son respuestas al entorno. Y si nuestras emociones son respuestas al entorno y nuestras células reaccionan al entorno, ¿cuál es la correlación entre nuestras células y nuestras emociones? Nuestras células también responden a nuestras emociones. Es decir, nuestras emociones influyen en nuestra biología y la cambian radicalmente. Podemos crear salud o podemos crear enfermedad, dependiendo de lo que estemos creando en nuestra bioquímica cerebral a través de nuestras emociones. O sea que ese mecanismo que hablamos ahora, evento, interpretación, juicio y emoción, ¿dónde lo puedo intervenir para generar la salida, la emoción que sea favorable? ¿Dónde intervendría? En la interpretación. Si yo logro cambiar la interpretación y por tanto el juicio que hago sobre el evento, voy a generar una emoción diferente y espero con esto estarte respondiendo, Nini Johanna. Si yo cambio mi manera de ver, mi manera de filtrar la realidad, voy a generar una realidad diferente. ¿Mm? Entonces, es decir, se alargó la cuarentena. ¿Qué pasa si yo logro cambiar mi percepción? Y en vez de decir, otro mes encerrado, otro mes que no nos dejan salir, este encierro, esto es injusto. Si cambio esa percepción y digo, bueno, ¿en qué puedo aprovechar este mes, este nuevo mes? ¿Qué puedo aprovechar? ¿Qué puedo crear? ¿Qué me puedo inventar? Y me pongo en otra
lo tomo como una oportunidad. Por ejemplo, los emprendedores seguramente muchos estarán agarrados de que no tienen con qué pagar la nómina. Otros probablemente estén pensando eh, cómo afino mi producto, qué nuevo producto saco, cuando salga, qué nuevos canales voy a hacer, o están haciendo ya llamadas y negociaciones. No lo sé, pero son dos escenarios que pueden suceder. Eso me recuerda la anécdota de los vendedores de zapatos. Eh, una empresa eh, que estaba buscando expansión, una empresa fabricante de zapatos que estaba buscando expansión hacia el África, abrir mercado hacia el África, mandó una misión de dos ejecutivos comerciales a que recorrieran el África a ver qué oportunidades encontraban. Al cabo de un par de semanas, al estar recorriendo el África, uno de ellos eh, escribió a la empresa: luego de 2 semanas de análisis y de haber recorrido tantas aldeas, mi conclusión es que no hay mercado para nuestros zapatos en el África, porque la gente en los pueblos no usa zapatos. A la semana siguiente llegó una comunicación del otro y decía: luego de 3 semanas de estar recorriendo los pueblos del África, mi conclusión es que tenemos un mercado infinito aquí, porque aquí nadie usa zapatos. Entonces, eso nos muestra cómo podemos generar percepciones a partir de la misma realidad. Nadie usa zapatos, pero podemos generar una realidad de fracaso, y entonces aquí no hay mercado y me devuelvo, o podemos generar una realidad de oportunidad donde yo soy el que puedo crear, ¿sí? Muy seguramente el primer vendedor eh, escribió su carta desde la frustración, ¿sí? Y muy seguramente el otro lo escribió desde la esperanza. El uno bajo los influencios de la serotonina y el otro bajo los influencios de la carencia de serotonina o probablemente de la noradrenalina. Eh, pero siempre tenemos como la opción de elegir en qué estado emocional queremos estar y cómo lo podemos crear. ¿Listo? Bien, ahora quiero contarles de un experimento que hizo la Marina o el Ejército de los Estados Unidos. Resulta que ellos tomaron una muestra de ADN de, de unos soldados. Tomaron muestras de sangre y medían. Saben que el ADN pues tiene una forma de espiral, ¿cierto? Y se podía medir como las distancias entre como de una onda, y se puede medir la distancia entre las crestas y los valles. Esa muestra de ADN la tenían aparte y ellos querían verificar si el ADN seguía conectado al cuerpo después de haberlo sacado. Entonces, en los soldados les pusieron electroencefalogramas y les pusieron cualquier cantidad de medidores en la piel y ese tipo, cualquier cantidad de sensores para medir todas las señales. Y les pasaban imágenes de películas, ¿sí? Eran como cortos. Películas de terror, película pornográfica, película de acción, película de guerra, películas de drama, de tristeza, para inducir emociones en el sujeto de prueba, en los soldados. Entonces, ellos se dieron cuenta de que dependiendo de lo que el soldado estaba viendo, la señal que estaba recibiendo del entorno, se dilataban las pupilas, aumentaba o se dilataban o contraían las pupilas, aumentaba o disminuía la conducción eléctrica en la piel el ritmo del corazón, el ritmo respiratorio, todo este tipo de señales. Y lograron establecer que en el mismo momento en que el soldado siente la emoción, la molécula de ADN en la muestra fuera del cuerpo se contrae o se expande dependiendo de lo que esté sintiendo, ¿sí? Si las emociones, a mí no me gusta llamar emociones positivas o negativas, porque pues todas tienen una función, pero llamémoslo emociones agradables o desagradables. Oh, oh. Se me cayó la señal de Instagram.
Volvamos a... Les pido un minuto para volver a conectar con Instagram. Muy bien, volvemos. Entonces les decía que las emociones, dependiendo de lo que va sintiendo el soldado, la molécula de ADN se contrae o se extiende y se puede medir ese cambio. Entonces lo que encontraron es que cuando las emociones son agradables, la molécula de ADN se expande, se desenrosca, se expande, se desenvuelve, ¿sí? Y cuando las emociones son desagradables, ira, miedo, frustración, la molécula se contrae. ¿Qué ocurre? Que cuando la molécula se expande, se empiezan a activar genes que están dormidos. Y cuando se activan, mandan señales a las células. Ya sabemos que cuando el gen se activa, manda señal a la célula, y si la célula es una célula madre, se va a transformar en cierto tipo de tejido. ¿Sí? Si no es una célula madre, lo que va a pasar es que la célula va a liberar una proteína, o sea, va a empezar a regenerar más tejido del que ya es. ¿Sí? Pero cuando la molécula de ADN se contrae, los genes se apagan, se duermen. Entonces las actividades de regeneración se suspenden. ¿Sí? Es decir, las emociones agradables facilitan que las células se reproduzcan y las emociones desagradables hacen que las células no se reproduzcan y se cierren. Es decir, las células del cuerpo solo pueden hacer dos cosas, pero no a la vez. ¿Sí? Las dos cosas son, o se están reproduciendo, regenerando tejido para sanar, para reponer las células que van muriendo, las que se van enfermando, entonces las renuevan, o entran en modo de defensa, de protección. ¿Sí? Es decir, estás puedes estar o en estado de supervivencia o en estado de creación, pero no puedes estar en los dos al tiempo. O estás en supervivencia o estás en creación. Y esto es muy importante. Esto es importante ¿por qué? Porque si pensamos en nuestro sistema inmunológico, ¿qué pasa con el sistema inmunológico cuando estamos en un estado de ira, de amor, de desamor, de desesperanza, de vergüenza, de frustración? No se va a reproducir, no va a poder reproducirse. El sistema inmunológico se va a ver debilitado. Y ya saben ustedes lo que eso significa. No necesito repetirlo, ¿cierto? Pero si cultiváramos emociones de alegría, de esperanza, de gratitud, la gratitud es una emoción muy poderosa. Si cultiváramos esas emociones, nuestro sistema inmunológico va a estar arriba. Y no hay nada que tu sistema inmunológico, no hay nada que entre al cuerpo que tu sistema inmunológico no pueda manejar. ¿Sí? En el cuerpo existen tantos virus y bacterias, tantos, que si tu sistema inmunológico se apagara, en 24 horas tú ya no vives más. Es decir, el cuerpo está lleno, vive lleno de virus y de bacterias, y el sistema inmunológico está ahí dando la pelea, dando la lucha. Pero si lo suprimes, si lo apagas, no vives 24 horas. Entonces yo creo que el principal activo que tenemos, y especialmente en esta época, para salir adelante, es nuestro sistema inmunológico. Y el principal activo que tenemos para proteger y cuidar el sistema inmunológico es tener emociones agradables, emociones saludables. ¿Sí? ¿Y cómo podemos llegar a tener emociones agradables y saludables? Generando pensamientos y juicios e interpretaciones constructivas, expansivas, creadoras, generadoras, innovadoras ante lo que estamos viendo en esta realidad. ¿Sí? Y eso sí depende de ti. Tú sí puedes elegir cómo reaccionas ante la sobreinformación y ante la desinformación que los medios te están presentando. Tú puedes elegir si te pones a ver teorías de conspiración o si te pones a proteger, a crear cosas
que te eleven tu sistema inmunológico. ¿Sí? Tú eliges si te pones a quejarte del gobierno o a generar oportunidades de negocio. Muchos se ha hablado de la reinvención, pero la verdadera reinvención está aquí, en este acto de cómo voy a elegir interpretar la realidad que se me presenta. Porque la realidad que se te presenta es una realidad parcial. Nunca vas a tener la totalidad de la realidad. Entonces tú puedes elegir la realidad que se te presenta, si la tomas o no la tomas y cómo la vas a tomar. ¿Vale? Muy bien. Y ahora, pues como para cerrar, ya llevamos un poquito más de una hora, para cerrar me gustaría darles algunas herramientas, ¿sí? Porque es muy fácil decir, elige emociones positivas, pero ¿cómo hago para tenerlas? ¿Verdad? Entonces a mí me gusta dar herramientas prácticas. La primera que les quiero dar se llama técnica de liberación emocional, ¿sí? Es una técnica muy simple y por favor, no la descarten por simple. Pruébenla. Dese el chance. Dele un chance, haga 10 pruebas. Si no le funcionó, descártela. Pero por favor no la descarte por simple. A veces lo simple es lo más poderoso. ¿Ok? Entonces, la técnica de liberación emocional. Piensa en algo, una emoción desagradable. O sea, siento rabia, siento, qué sé yo, siento frustración cuando otro carro me cierra en la carretera, por decir algo. ¿Qué siento? Y el evento. Siento frustración cuando otro carro me cierra en la carretera. Eh, Ahora, vete a un momento, vete a un momento de tu vida en el que haya pasado ese evento. Entonces, yo recuerdo algún momento en que un carro me cerró en la carretera. Ya, estoy viendo la imagen, está llegando, voy por la noche, llegando a la casa, viene una flota, se me atraviesa y yo tengo que desacelerar para darle paso y empiezo a sentir un ardor en el estómago. Y esa es otra pista. Una de las promesas que les hicimos al invitarlos a este live era cómo podemos identificar las emociones en el cuerpo. Entonces, fíjate, traes un momento de tu vida, sientes la sensación en qué parte del cuerpo, en el estómago, que se siente es un ardor. Entonces, tengo una imagen, un pensamiento, una emoción, pensamiento, la flota atravesándose delante de mi cara. Emoción, rabia. Sensación, ardor en el estómago. Y esa es una ecuación. Pensamientos es igual a emociones más sensaciones. Por ejemplo, cuando tú piensas en un limón, cortando un limón para exprimiendo el limón, eh, si te imaginas las gotas cayendo y revives el olor en tu nariz, todo eso son pensamientos. Estás pensando en limón, pensando en imágenes. Inmediatamente en tu boca empieza a producir saliva. ¿Mm? Pero ¿dónde está el limón? No, en tu mano no está, es un pensamiento. Entonces, cuando lo pones en un pensamiento, el cuerpo responde al pensamiento. Y eso es inmediato. Fíjense que eso pasa en décimas de segundo. Ahora, ¿qué pasa? Te puedes imaginar qué pasa en tu cuerpo cuando piensas que un virus te puede matar. ¿Qué pasa en tu cuerpo cuando piensas que el gobierno te quiere perjudicar? ¿Qué pasa en tu cuerpo cuando piensas que el jefe te quiere echar o que te están haciendo el cajón? ¿Sí? Y ese pensamiento sostenido, ¿saben cuántas veces, saben cuántos pensamientos tenemos al día? Tenemos más o menos 10.000 pensamientos al día. Y de ellos, el 80% son repetitivos, son repetitivos, son repetitivos. Ya puedes hacer la cuenta de cuántas veces te torturas al día con pensamientos limitantes que generan juicios, emociones y reacciones en tu cuerpo que no te van a beneficiar. Entonces, traes la imagen. Siento rabia cuando el camión me encierra en la carretera. Entonces, lo primero es, hay que hacer una preparación. La preparación es, aquí donde dobla la mano, en esta arruguita, donde dobla la mano,
ahí hay un punto. Esto está basado en puntos de acupuntura. Se puede sentir, si tocas el hueso, ahí va a haber como una hendidura. Si tú haces que las dos hendiduras se junten y vas golpeando suave, sin maltratarte, solamente como estimulando el punto, y vas a decir, aunque el camión, aunque me pongo, aunque me da rabia cuando el camión me cierra en la carretera, me amo y me acepto total y profundamente. Y lo dices 3 veces. Aunque me da rabia que el camión me cierre en la carretera, me amo y me acepto total y profundamente. Aunque me da rabia que el camión me cierre en la carretera, me amo y me acepto total y profundamente. ¿Listo? Después pasas al punto donde inician las cejas. Pero ahí solamente haces la queja. Me da rabia que el camión me cierre en la carretera. Me da rabia que el camión me cierre en la carretera. Después, ahí haces 2 o 3 veces y pasas a donde terminan las cejas. Siempre buscando como huequitos aquí por la cuenca del ojo, donde inicia la ceja, en el cráneo, ahí vas a encontrar un huequito. Si sigues por la ceja, ahí hay otro huequito. Me da rabia que el camión me cierre en la carretera. Me da rabia que el camión me cierre en la carretera. Me da rabia que el camión me cierre en la carretera. Después lo bajas hasta la altura de la pupila, ¿sí? Y ahí hay otro huequito. Me da rabia que el camión me cierre en la carretera. Me da rabia que el camión me cierre en la carretera. 2 o 3 veces. Después bajas aquí al centro de la comisura de los labios. Me da rabia que el camión me cierre en la carretera. Me da rabia que el camión me cierre en la carretera. Me da rabia que el camión me cierre en la carretera. Bajas aquí en la curva del mentón. Me da rabia que el camión me cierre en la carretera. Me da rabia que el camión me cierre en la carretera. Bajas ahora aquí a las crestas de la clavícula, a estos 2 punticos acá, ahí también. Me da rabia que el camión me cierre en la carretera. Me da rabia que el camión me cierre en la carretera. Me da rabia que el camión me cierre en la carretera. Después puedes bajar por la línea de los pezones, inmediatamente abajo del pezón, ahí hay unos punticos que dan dolor, si lo presionas, y ahí también lo estimulas. Me da rabia que el camión me cierre en la carretera. Me da rabia que el camión me cierre en la carretera. Me da rabia que el camión me cierre en la carretera. Tomas una respiración profunda y puedes chequear si la emoción ha bajado. ¿Cómo sabes si bajó? Porque al principio del ejercicio, se me olvidó decirles eso, pero al principio del ejercicio la calificas de 0 a 10 en intensidad. Es decir, si antes la rabia de que el camión me cierre en la carretera estaba en un 8 o en un 9, es posible que después de hacer una ronda ya la tengan un 6. Entonces hago otra ronda y en la segunda ronda ya puede que vayan un 5, en un 4 y así sucesivamente. Repites la ronda hasta que tengas un 0, ¿sí? Cuando tienes un 0, cuando ya tienes un 0, ya puedes decir que no tienes la rabia. Puede que con el tiempo la rabia reaparezca, pero sí te aseguro que no va a reaparecer en la misma intensidad. Entonces vuelves y haces, vuelves y haces, vuelves y haces, y con probablemente 1, 2 o 3 veces que lo hagas, vas a ir modulando la rabia, ¿sí? Algún día te dejará de molestar que el camión se te atraviese en la carretera, ¿sí? Pero eso depende entre más lo hagas, mejor. Esa es una de las buenas noticias. Sí, la repetición funciona muy bien. Entre más lo hagas, mejor. Entonces los invito a probar esa técnica. La otra técnica, para quienes son creyentes, quienes creen en un ser superior, en un Dios, en una inteligencia superior, dice Adriana, eso se puede hacer con rabia por comportamientos de personas que nos afectan. Claro, lo puedes hacer con cualquier cosa, Adriana. Lo puedes hacer con, me da rabia que mi jefe me mire feo, me da rabia que mi esposo llegue tarde, me da rabia que mis hijos no me contesten, cualquier cosa, lo que quieras. O sea, tú identificas el evento y el sentimiento. El evento, la emoción y el evento. Calificas y empiezas a hacer el tapping. Y vas a ver cómo lo vas a ir controlando. Muy bien. Les decía, para las personas que son creyentes, que creen en un ser superior, en un Dios, en una divinidad, eh, hay una práctica muy sencilla y es cuando te pilles,
que estás teniendo un pensamiento, por ejemplo, ves la noticia y que se alargó la cuarentena. Entonces, otra vez el gobierno nos quiere dejar encerrados. Entonces, ya te la pillaste. Ese es el pensamiento, el gatillo que detona todo el sistema, que ya hablamos. Entonces, convierte tu queja en una oración. Entonces, te conectas y esto está documentado. Hay estudios que prueban que el poder de la oración es inmenso. O sea, se han hecho estudios en hospitales donde hacen estudios doble ciego, toman un grupo de enfermos, dos grupos de enfermos, a uno lo tratan con medicamentos y al otro lo tratan con oración, o dos grupos de cirugía, es mejor, dos grupos de cirugía. Todos han recibido la misma cirugía, ¿sí? Pero a unos los tratan con medicamentos y a otros los tratan con oración. Y se ha encontrado que los enfermos que son tratados con oración, o sea, un grupo solo medicamentos y el grupo medicamentos más oración, quiero decir, no solo oración, más oración. Entonces, el grupo que recibe medicamentos más oración, y la oración no importa de quién venga, o sea, puede venir de rabinos, de lamas tibetanos, de sacerdotes, de laicos, de quien sea, no importa, es solo que haya un grupo de gente orando por esa persona, por la recuperación de esa persona. Ese grupo de personas que recibe la oración, su cicatrización es un 30% más rápida y, y la probabilidad de infección es mucho menor. Entonces está documentado ya en varios estudios. Entonces tú puedes decir, si te pillas que te estás quejando que el gobierno te quiere perjudicar, entonces cierra tus ojos, conectas con el ser superior, la divinidad en la que tú creas y le dices, querido Dios, universo, inteligencia creadora, estoy aquí pensando que el gobierno me quiere perjudicar. Por favor, ayúdame a cambiar este pensamiento en algo más positivo y más contributivo para mí. Y ya. Y eso también lo conviertes en un hábito, porque ese pensamiento pues va a volver. O sea, fíjate que de los 10.000 pensamientos que tienes en el día, el 80% se repite, entonces es muy probable que se repita. Cada vez que se repita, vuelves y haces tu oración. Querido Dios, ayúdame a cambiar este pensamiento por algo más saludable y contributivo para mí. Y así sucesivamente, lo haces. Al cabo de 40 días, el hábito de pensar de esa manera va a estar transformado. Va a estar transformado. Si eres consistente con tu nuevo hábito de convertir la queja en oración. ¿Vale? Muy bien. Y la tercera es la coherencia cardíaca. ¿Qué es la coherencia cardíaca? Yo no sé si muchos o pocos de ustedes saben que en el corazón hay neuronas. Hay más o menos 40.000 neuronas en el corazón. Mientras que en el cerebro hay 100.000 millones, pero en el corazón hay 40.000. Pero resulta que esas 40.000 neuronas son capaces de producir un campo electromagnético que es mucho más grande que las neuronas del cerebro. Entonces, ese campo electromagnético, eso fue descubierto y está siendo medido por una organización que se llama el HeartMath Institute y tienen equipos para medirlo. Ese campo magnético tiene la forma de un toroide, o sea, hagan de cuenta la forma como de una dona alrededor del corazón. Y lo que se ha medido es que puede ser hasta 3 metros alrededor de la persona, 3 metros de diámetro, ¿sí? Pero se cree que puede ser más. Lo que pasa es que la duda está en la precisión de los instrumentos de medición. O sea, hasta el momento los instrumentos más precisos alcanzan a medirlo a 3 metros, pero se cree que puede ser más. Entonces, la coherencia cardíaca, y ustedes saben también que el cerebro, cuando hacemos un encefalograma, tiene unas frecuencias, unas ondas. Esas frecuencias también generan un campo electromagnético del cerebro. Lo que ocurre es que usualmente el campo electromagnético del cerebro pues tiene una frecuencia y el del corazón tiene otra, entonces están en disonancia. Pero el cerebro y el corazón están conectados por un nervio que pasa por atrás que se llama el nervio vago. Ese nervio permite
la comunicación entre ambos. Entonces, la coherencia cardíaca es poder sincronizar el corazón, el campo electromagnético del corazón, con el del cerebro en la misma frecuencia. Y es posible que ver, cuando estás en esos estados, puedes ver la onda del cerebro es casi la misma que en el corazón. Y cuando estás en esos estados, puedes crear muchas cosas en tu vida. Puedes crear salud, puedes reprogramar tu mente, puedes regenerar tu vida, puedes crear proyectos, puedes darte cuenta, puedes tomar decisiones desde la conciencia. Cuando estás en coherencia cardíaca eres plenamente consciente de ti y puedes tomar decisiones realmente saludables para ti. ¿Cómo se crea la coherencia cardíaca? Muy sencillo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Pero primero que todo, vamos a usar un sentimiento poderoso, porque la coherencia cardíaca es una intención en la mente y una emoción elevada en el corazón. Entonces vamos a usar una emoción elevada o un sentimiento elevado, que normalmente, si se han dado cuenta, los que trabajan la ley de la atracción y eso te dicen, sienta que ya lo recibió, sienta, pero es sentir la gratitud. Entonces, traigan a su mente, cierren sus ojos un momento, traigan a su mente un momento de su vida en el que sientan gratitud. Y no estoy hablando de agradecimiento, agradecimiento es una conducta, es dar las gracias por algo, pero gratitud, sentir gratitud en el corazón. Algún momento de su vida en el que hayan recibido un regalo maravilloso, una sorpresa, tal vez una fiesta de cumpleaños sorpresa, tal vez alguien vino desde muy lejos solamente a visitarlos, tal vez o un ascenso o un premio, una felicitación, algo que les genere un sentimiento de gratitud. Ahora, sienten en qué parte de su cuerpo se siente ese sentimiento de gratitud y cómo es que se siente. Si es que es en el pecho, si es en el estómago, si es en la cadera, en las rodillas, cada cerebro lo siente diferente. ¿Y cómo es que se siente la gratitud en esa parte del cuerpo? Si es un calor, si es frío, si va y viene. Debe ser agradable. Si es desagradable, no sirve. Después les explicaré por qué en otro live, si quieren hacemos otro para eso. Pero debe ser una sensación agradable en el cuerpo. En el caso mío es como una expansión con un frío agradable aquí en el pecho. O sea, si yo siento que el pecho se infla, está, y aquí fresito, ahí estoy conectado con la gratitud. Con la gratitud. Muy bien. Y ahora guarden ese sentimiento, manténgalo ahí, manténgalo ahí. Siga respirando con los ojos cerrados. Respire y va a respirar. Va a inhalar en 5 segundos y va a exhalar en 5 segundos. Inhala. Exhala. Manteniendo el sentimiento de gratitud. Inhala. Exhala. Y ahora imagínese que puede, cuando está exhalando, exhalar desde el corazón, exhalando gratitud. Inhala. Y exhala gratitud. Inhala. Y exhala gratitud. Haces este ejercicio por unos 3 minutos. Como son 5 segundos exhalando y 5 inhalando, son 10 segundos por ciclo. Entonces más o menos unas 18 respiraciones así, unos 18 ciclos, por 3 minutos. Y nota qué va pasando. Sigue ahí respirando, inhalando y exhalando gratitud. Inhalando. Exhalando gratitud por el corazón. Y ve notando qué empieza a pasar en ti, qué pasa en tu cuerpo. Nota qué pasa con los grupos de músculos. Nota qué pasa con la ansiedad, con el estrés, con la preocupación. Como que empiezas a entrar en un punto neutro, en un punto centrado, equilibrado. Y cuando logras sostener ahí ese punto centrado, equilibrado, ya puedes hacerte preguntas como,
¿De verdad valía la pena? ¿De verdad qué puedo hacer al respecto? ¿Qué más puedo crear aquí? ¿Qué alternativas tengo en caso de una desvinculación de la empresa? Fíjate que ya no lo estás haciendo desde un estado de estrés, sino desde un estado mucho más saludable, más sano, más positivo, más expansivo. Y fíjate si las respuestas que te llegan se ven, se oyen o se sienten. Ahí puedes conectar con tu propia sabiduría, con tu propia serenidad. Sigue allí inhalando, exhalando. A ver de qué más te puedes dar cuenta. Muy bien. Cuando estés listo puedes abrir los ojos. Y me gustaría que comentaran rápidamente ahí en el chat si se dieron cuenta de algo, si encontraron alguna respuesta, si fueron capaces de tomar una nueva decisión, de ver alguna nueva alternativa. Por favor, compartan ahí en su chat para ver cómo les fue. Adriana González dice el corazón más grande. Muy bien. María de Jesús Quintero dice tranquilidad. Muy bien. Nini Johanna dice, aún no veo la alternativa, pero sí pasé de 10 a 4. Genial, Nini Johanna. Fíjate cómo empiezas a tener manejo de las emociones. Vanessa dice, me sentó en un espacio totalmente blanco en el que mi cuerpo se elevó y mi cabeza se estiró hasta lo más alto. Y así es más fácil pensar. Ah, Nini Johanna dice, así es más fácil pensar. Genial. Adriana, se expande el sentimiento cuando hace el ejercicio y luego estando tranquila, las cosas no son tan complejas como creemos. Genial, Adriana, muy bien. Ya se pueden ver alternativas. Muy bien. Manuel, van desapareciendo las tensiones. Qué bueno, Manuel, me alegra. Alejandro Montaña dice, existe un panorama complejo, pero también hay un panorama lleno de oportunidades. Muy bien. Vanessa, sentí una alegría total. Genial. Muy bien, ya se van dando cuenta cómo ustedes mismos pueden elegir estar bien para generar bienestar en el cuerpo. Esto es un ejercicio sencillo, no lo hicimos ni siquiera los 3 minutos de respiración y ya algunos están reportando beneficios. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería posible si le dedicamos 5 minutos en la mañana y 5 minutos antes de ir a dormir para hacer este ejercicio? ¿Sí? Para ir a dormir en estado de coherencia cardíaca, en un estado de relajación libre cuando el cuerpo empieza a generar en el sueño hormona del crecimiento, a reparar tejidos, el cerebro baja su frecuencia cerebral y conecta con estados de creatividad y de alto potencial. ¿Mm? Teresa, súper tranquila y consciente de la respiración, claridad. Vanessa, sentí una alegría total. Olga, excelente ejercicio. Genial, Olguita. Muy bien. Bueno, pues ya vamos completando hora y media. Se nos extendió un poco el tiempo, pero espero que que esta presentación, que esta sesión haya sido de su agrado y más que eso, que sea de contribución para ustedes y espero que se vayan muy empoderados para seguir haciendo cambios poderosos en sus vidas. Gracias a Integral Coaching por la oportunidad.
por el gusto de ser parte de este genial equipo y espero que nos sigamos viendo en próximas oportunidades. Un abrazo y que vivan en coherencia.